Hola, buenos días. En primer lugar, pues dar las gracias por la acogida al Ayuntamiento de Lucena, también al Centro Comercial Abierto de Lucena, y vamos a hacer una jornada de un proyecto que se enmarca en el Plan de Apoyo al Comercio Nacional de Cámara de España, con el Ministerio, Consejo Andaluz de Cámara, y ejecutado por FAEL, la Federación Andaluza de Electrodomésticos y otro equipamiento del hogar. La idea de hoy es un proyecto centrado en una sesión de coaching retail con algunas herramientas que permitan la mejora y la sostenibilidad y viabilidad del comercio local con una visión de 360 grados, es decir, no solamente en temas medioambientales, sino la sostenibilidad de un comercio comienza con la propia viabilidad económico-financiera. Bueno, primero una breve presentación de quiénes somos, ¿no? FAEL es la federación que aglutina a unos 2.400 pymes de comercio del sector electro y hogar y estamos aproximadamente en 500 municipios en Andalucía. Ahí tenemos el tipo de asociados que tenemos, enseñas que son rotuladas, tipo Milar, Team 21, Esper, Activa, etcétera, tiendas independientes, La Oportunidad, etcétera. Y después otros sectores que no son tiendas pura y dura de electrodomésticos, sino de otro segmento del hogar, tiendas de informática, ferretería, instaladores, etcétera. Pero siempre identificados con el comercio local. Un 80% de nuestros asociados se encuentran en entornos de áreas de comercio denso en trama urbana, muchos coincidentes con CCA, con centros comerciales abiertos, donde tienen reconocimiento, y en otros sería el equivalente a un CCA, aunque no tenga a lo mejor el reconocimiento oficial por parte de la Consejería. Y lo primero que hacemos normalmente en este apartado, pero como la sesión se va a retransmitir online, es un ejercicio de reflexión para cada comerciante, en la línea del tiempo, ¿no? Esto estará colgado en la web, lo difundiremos online, y lo primero que le invitamos a hacer a todos los comerciantes es una reflexión de cómo ha estado en los últimos años. Y desde una puntuación, si es positiva, hasta 10, y si es negativa, hasta menos 10. Por ejemplo, hemos pasado la pandemia, ha habido comercios que lo pasaron muy mal. Bueno, pues en 2020 pondríamos, lo ha pasado mal. Determinados sectores luego tuvieron un repunte importante. Bueno, y se nos va a formar una línea con cimas y cimas, y eso nos sirve para ejercicio que vamos a hacer posteriormente, porque esto es una carrera de fondo para ir viendo cómo ha sido la evolución de nuestro negocio en los últimos años, si ha ido bien o mal y qué queremos hacer en los próximos años. Esto dejo que cada uno lo trabaje internamente. Otros antecedentes. Bueno, la red, además personalmente en mi etapa profesional anterior coordinaba los proyectos de la red de centros comerciales abiertos, los Steward, además en Córdoba y Lucena fuisteis de los pioneros en su día. La red provincial de Córdoba fue la pionera, pero la red de centros comerciales abiertos en Andalucía, pues en muchos temas fue un referente nacional y europeo, y había proyectos, pues temas de señalética, una marca paraguas, etcétera. Los certificados de la norma UNE 175.001, etcétera, ¿no? En esa misma filosofía se trabaja en este proyecto de comercio verde, comercio local. Hemos empezado en FAEL con las tiendas de electro y hogar, pero estamos haciendo proyectos de cooperación con centros comerciales abiertos, asociaciones de comerciantes, porque esta filosofía es trasladable y bueno, hemos bebido de esa fuente de comercio local a todo tipo de comercio local. ¿Cuál será el futuro del comercio local? Bueno, yo soy pro comercio local, entonces, aunque estoy sesgado, pero trataré de ser objetivo. En el mapa de Andalucía que tenemos en la parte izquierda, esa era la red, el primer censo que se hizo de centros comerciales abiertos con tipologías. Había 4 categorías y estaban, digamos, toda la red de centros comerciales abiertos que cuando se iniciaron los proyectos hace más de 20 años, ¿no? La primera década de los 2000 estaba en Andalucía. ¿Qué ha ocurrido? Tuvimos la crisis financiera de 2008, eso pues supuso un impacto negativo en todos los sectores, pero
el comercio local se resintió, el tejido asociativo se resintió bastante, pero no solamente aquí, en Europa estamos en un entorno globalizado. En el año 2018-2019 tuve la posibilidad de participar en representación de la Confederación Española de Comercio en la elaboración de un libro blanco de revitalización del comercio local a nivel europeo. Sabemos que también en Europa, bueno, ahí estamos en el Consejo Económico y Social en la Rue de la Loi, ¿no? en Bruselas, representantes de 18 países, se creó eso que se ve ahí, Fusia, que ese libro verde, ¿no? Claro, hay problemas hoy en día importantes en el comercio, competencia desleal por dumping fiscal, es decir, al no haber una armonización europea, y yo sería partidario de armonización a la baja, pues hay empresas multinacionales que pueden consolidar balances y al final tienen sede fiscal en otro país que hay 15, 20 puntos de diferencia. Claro, eso genera una ventaja descompetitiva que es difícil de subsanar salvo que haya una armonización europea. Ahí nos dijeron, en ese libro blanco hay una frase que hace alusión a esto, pero muy light porque se tenía que aprobar con consenso. Entonces, nada más que un país dijera que no, evidentemente los países que salen beneficiados de esa estrategia lo habrían vetado, pero es una primera reflexión que está ahí. Y después hay otros temas que todos tenemos que jugar con las mismas reglas, ¿no? Cuando hablamos también de temas de sostenibilidad y demás, pues hay que hacer cumplir con residuos, etcétera, que todos respetemos para que no haya esa competencia desleal. Hoy en día, ¿qué queda aquello? Queda un observatorio a nivel europeo que hacen webinars de vez en cuando, pero la realidad no se están viendo los resultados de ese impulso desde Europa para que avance. También es cierto que el panorama internacional, pues no hace falta que lo explique, lo vemos en los telediarios de guerras y pues esto queda aparcado nuevamente en otro orden de prioridades. Continuando con la reflexión, tenemos cuál era el mapa en la parte que son donde están las redes de centros comerciales abiertos. En la zona blanca también habría tejidos comerciales, pero las zonas que están en verde, ahí tenemos más del 70% de la población en Andalucía, ¿vale? Si nos vamos al mapa de la derecha, en la distribución poblacional hay una altísima correlación. Si miramos el mapa inferior de la parte derecha, es la distribución de las 2.400 tiendas adheridas a FAEL. Las tiendas adheridas a FAEL, además muchos de ellos son también agentes implicados en los centros comerciales, pero digamos son locomotoras locales de comercio electro-hogar. Es decir, un porcentaje importante de nuestros asociados, por eso tiene más sentido aún este tipo de proyectos de cooperación, ya forman parte de esas asociaciones y hay una alta correlación. Pero una llamada de atención ahora mismo, Andalucía está revisando el POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y el mapa inferior de la parte izquierda, las zonas que están en verde oscuro son aquellos municipios que han perdido más de un 10% de su población en los últimos 15 años aproximadamente, ¿vale? Entonces, no estamos a niveles de otras comunidades autónomas como Castilla y León y demás, pero si no cuidamos el comercio local que vertebra el territorio, evidentemente para el desarrollo futuro de Andalucía hay dos temas clave y además estamos en un sitio que tenéis motores industriales importantes. La industria para generar valor añadido, tenemos también temas agrarios, pero eso nos permite aumentar el valor añadido de una forma importante, pero para redistribuirlo y mantener el equilibrio socioeconómico en el territorio, el comercio y el servicio local es fundamental. Y para el sostenimiento de la población, ¿qué es primero, ante el huevo o la gallina? Nosotros pensamos que si no cuidamos el comercio local y el servicio local, pues ya vamos viendo que hay zonas que tampoco se mantiene la población y viceversa. Entonces, es algo que es importante para tener el desarrollo de un territorio de forma equilibrada. ¿Cuál será el futuro y cuáles son los objetivos de esta sesión? Como decía al principio, no hablamos solamente de tema medioambiental, sino de mucho más, sino de una visión de sostenibilidad y viabilidad futura del comercio local, con una visión de 360 grados. En esta campaña
aparte de la jornada de sensibilización, hay un trabajo, digamos, interno de cada comercio, que daremos pinceladas, pero son píldoras formativas en 10 aspectos que se concentran en este folleto, que también estará disponible online, y que en cada QR detrás hay, de forma resumida, sintética, temas clave para la viabilidad sostenible del comercio, empezando conocimiento de la normativa comercial. Tienes que conocer, podemos luego ampliar aquellos comercios que lo van solicitando mucho más, pero no es necesario empezar con un tocho del BOE, el BOJA. Aquí está lo sintético, que también de nuestro call center, que se hacen unas 4.000, 5.000 llamadas al año, pues temas de ley de garantía, temas de horarios, temas, etcétera. Es la base, y luego se trata de mejora continua, de ir ampliando poco a poco, pero esa base. Temas también de pincelada de tema económico financiero. Muchas veces detectamos, y en la pandemia detectamos muchos comercios que a lo mejor para pedir las ayudas ICO, para lo mejor estaban por módulo, pero no tenían un mínimo análisis contable económico financiero de costes, etcétera. Luego hay líneas de productos que a lo mejor se estaban vendiendo a pérdida o sin rentabilidad. No tiene sentido. Hay que mejorar en ese aspecto. De hecho, de forma paralela al proyecto Comercio Verde, Comercio Local, hay convenios, acuerdos y demás que tanto FAL como las asociaciones locales, los ayuntamientos van haciendo para, de una forma integral, ayudar escalón a escalón a esa visión global para que sea viable el comercio local en todas sus facetas. Entonces, ese aspecto es muy importante. También temas como Verifactu, etcétera. De forma complementaria a este proyecto haremos sesiones de Verifactu en 10 días, etcétera. Siguiente aspecto, otros temas jurídicos que son importantes, temas de protección de datos, temas de prevención de riesgos, conciliación, bien, temas laborales. Los 4 primeros apartados tienen esa visión de económico, financiero, marco jurídico, etcétera, que sin eso el comercio no es sostenible. A partir del 5.º punto empezamos en una filosofía de las 3R y temas medioambientales, ¿vale? Pero los vamos a ir explicando un poquito uno a uno más detalladamente. En este apartado, sí, para tranquilamente cuando estéis en casa, sería un segundo ejercicio de reflexión interna de cada comercio, que con una herramienta que se llama Grow, ¿vale? Que son, traduciéndolo al español, sería un objetivo de qué puedes llevarte de esta sesión, cómo ves la situación de tu negocio en el momento actual, cómo quieres ver tu negocio en el futuro, cómo te gustaría. Antes hemos visto la línea del tiempo, es decir, primero ya hemos reflexionado antes cómo está nuestro comercio, cada uno se habrá puesto una autonota. ¿Dónde me gustaría estar dentro de 3, de 5 años? Cada uno tenéis una edad distinta. Habrá algunos que le falten 20 años para la jubilación y otros que le falten 2 años para la jubilación o meses. Bueno, evidentemente el enfoque es personal de cada uno. Entonces esta herramienta es importante porque la aplicación de las píldoras formativas y de las herramientas que se darán, pues cada uno la tendrá que adaptar a sus necesidades. Entonces es importante hacer esa reflexión de dónde quiero estar, ¿no? Y si me quedan 2 años para la jubilación, ¿tengo relevo generacional? No lo tengo, mis hijos no lo quieren, pero podría cogerlo un trabajador. ¿Mi negocio es viable? ¿No es viable? Si es viable, vamos a dejar cerrar un comercio que sea viable, porque a lo mejor mi hija es abogado, mi hijo es médico, ninguno va a coger el testigo, se pierde un negocio local que es viable. Y el último apartado, ¿qué va a hacer para conseguirlo? ¿Vale? Esto tampoco es algunos comercios, pues en este aspecto se agobia un poco y dice, no hay que decidirlo todo hoy, esto es reflexionar y cogiendo píldoras formativas y seguiremos avanzando progresivamente. Bien, en la primera parte, ¿qué aspectos de normativa se ven? Pues en aspectos como horarios de apertura, política de devoluciones, etiquetado. Muchas veces con el etiquetado
por desconocimiento, por error, pues si te viene el primer aspecto básico aquí es evitar una sanción si te viene una inspección. Bueno, hay aspectos que tienes que tener visible el horario de apertura, las horas de reclamación, hay cosas que son básicas, pero hay otras cosas que sí después te van a afectar al modelo de negocio y, por ejemplo, pues la garantía postventa de servicios, cómo gestionar, si haces venta a distancia, temas de juntas arbitrales de consumo, y toca también algún tema, conocimiento de qué son las zonas de gran afluencia turística, que te puede afectar a los horarios, es decir, sé consciente un poco de cuál es tu entorno para en función de eso hacer esa reflexión y tener un conocimiento básico. Evidentemente, veis ahí en pequeñito la ficha, cuando haces el QR se ven esas 4 páginas que están ahí. Es una versión resumida y después en la página web hay versiones más ampliadas, pero empecemos por lo básico, tenerlo claro, y ahora ya cada uno dirá, pues yo no tengo suficientemente claro el tema de ley y garantía. Se profundiza en aquello que sea necesario, no se trata de hacer una oposición, de saberse todo el BOE, el BOJA y demás, sino tenemos conocimientos básicos y profundizamos en aquello que nos va haciendo falta. La segunda ficha sería viabilidad del modelo de negocio. Esta tiene ahí una primera, pero después hay otros subproyectos que van generando. Se simplifica en rentabilidad y solvencia. Rentabilidad es que los ingresos tienen que ser mayores que los gastos. Esto que parece una obviedad, como comentaba antes, en la pandemia detectamos negocios que a lo mejor tenían líneas al no llevar una contabilidad analítica, a lo mejor hacía la declaración por módulos y demás, cuando se le hizo cierta análisis individualizado, había líneas de productos que iban a pérdida sin saberlo. Claro, te estás descapitalizando. Entonces sí hay que tener un mínimo de gestión, y cuanto más mejor, para que puedas realizar un análisis económico-financiero, porque si tienes líneas de negocio que no son rentables, mejor hacer otra cosa. La rentabilidad en negocio muchas veces se confunde rentabilidad con el salario que tiene el propio comerciante, que si es una persona, puede ser una persona que trabaja como autónomo y tu salario es una cosa y la rentabilidad del negocio es otra. Y si no es rentable, no es viable, pues habrá que hacer una reflexión para que tenga rentabilidad, porque si un comercio que no tiene un mínimo margen, termina descapitalizándose. Y la solvencia es que tu corriente de pagos e ingresos esté equilibrada, porque si vendo mucho hoy, pero no lo voy a cobrar hasta dentro y tengo que pagar el IVA antes, tengo que pagarlo todo antes, como no tenga bien dimensionado lo que se llama el fondo de maniobra, es decir, la gestión de mis pagos a corto, la tesorería, etcétera, pues hay empresas que aún siendo rentables terminan teniendo problemas e incluso pudiendo desaparecer si no gestionan bien su corriente de pago e ingresos. No hace falta que cuando ya te llega un requerimiento y te va llegando el siguiente, pues entras en un bucle y si no tienes bien hecho un cuadro de financiación, pues puedes tener problemas importantes. El tercer aspecto a tener en cuenta, estamos en un mercado global, donde tenemos el comercio local, pero la omnicalidad y digitalización. Veréis que más de una vez vuelvo a utilizar los mapitas, ¿no? De la anterior POTA, del anterior Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el mapa superior de la izquierda, esos son los núcleos poblacionales en Andalucía. Hay 9 centros regionales, la red de ciudades medias, donde está Lucena, sitios industriales, etcétera. Todas esas conexiones al final se mueven donde está el comercio, y el comercio en establecimientos físicos hay una altísima correlación. Pero no podemos obviar que hoy también hay un comercio online, pero los comercios locales muchas veces piensan, bueno, yo tampoco, ¿cuál es la visión de omnicanalidad de la gran mayoría, para la gran mayoría de los comercios? Lo importante, y en la pandemia hubo casos de éxito muy importantes, no se trata que pueda haber casos, pero es un pequeño porcentaje que puedas vender zapatos a todo el mundo, alguno a lo mejor lo puede hacer, pero para el 90 y tantos % del comercio local se trata de que en su isocrona de influencia, isocrona es su área de influencia, 10, 20, 30 minutos a la redonda, según con tu público de la zona, si tengas
una omnicanalidad, es decir, no solamente la tienda física, sino también redes sociales, etcétera. Es decir, la tienda del Centro Comercial Abierto de Córdoba, si miramos de Córdoba de Lucena, miramos la pirámide poblacional de Lucena, y en función de las edades, yo tengo mellizos de 15 años, pues mis hijos no van a las tiendas como iba yo cuando tenía su edad, que mi único canal de comunicación en aquella época, pues pasaba por la calle donde estaban las tiendas y veía un cartel que había una zona. Ellos se enteran por el móvil, por etcétera. Entonces, si no estamos ahí, en la pirámide poblacional, parte de nuestro público objetivo no se está enterando de lo que hacemos. Luego, la omnicanalidad, la digitalización, tiene dos vertientes. Una de comunicación con nuestro público objetivo, pero el público objetivo del comercio local es tu área de influencia, y se trata de que, igual que multinacionales pueden llegar, tú también llegues, y ahí tienes un hecho diferencial que le puede dar un servicio de calidad y de cercanía que otros no pueden. Pero para comunicarte tendrás que tener canales de comunicación, el mismo canal de comunicación que utilicen ellos, y también el lenguaje. El otro día bromeaba con las compañeras que yo utilizo palabras que ya no la generación de mis hijos, sino que varias generaciones entre medio tampoco. Hay que modular el mensaje para que nuestros clientes potenciales, si no, no van a venir a comprarnos, porque muchas veces a lo mejor ni sean conscientes de que estamos allí. Pero en el tema de la digitalización también hay un tema muy importante, la gestión interna. Es decir, si es una asignatura, tengo un amigo que dice que hay de todo en la viña del Señor menos uvas, ¿no? Dice, pues en el comercio local hay de todos, tenemos miles de comercios locales, 100.000 comercios locales en Andalucía, los hay que gestionan muy bien y tienen CRM, sistemas contabilidad analítica, y los hay que abre el cajón y dice hay o no hay dinero, ¿no? La realidad común no es ninguno de los dos extremos, pero sí hay una asignatura pendiente que hay que mejorar un poco ese proceso para la mejora de la gestión económica. Esto de la digitalización, ese aspecto es clave. En temas de aspectos jurídicos esenciales, tema de protección de datos, tema de control de horario, sí aquí hay también un llamamiento a las administraciones, que lo solemos decir siempre, tengamos menos burocracia administrativa, simplifiquemos la gestión a las pymes de comercio. Hoy en día, en temas de registros laborales, en temas medioambientales, colaboran, pero muchas veces cuando una empresa es una persona y sus circunstancias, pues quizás se podría hacer más sencillo, y en la era digital sería importante en el sector electro, en los últimos años, aparte de temas documentales de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el canon digital, gases fluorados, más todos los temas de normativa laboral, empiezas a sumar, y para una empresa que es unipersonal, una sola persona, al final le estamos quitando mucho tiempo, que además es un coste y genera desventaja competitiva cuando a lo mejor no hay ningún riesgo medioambiental, ya está haciendo bien la gestión, dice simplifiquémoslo. Entonces, en esa batalla, en el tema concreto del electro, estamos batallando con el Ministerio en el momento actual, porque hay que ponérselo sencillo, más cuando lo está haciendo bien, y no puede ser que por ponerle más requerimientos burocráticos administrativos, pues pueda estar en riesgo de que le pueda caer una sanción cuando ellos están haciendo bien la gestión de los residuos electrónicos, y hay otros agentes que no lo están haciendo y no le piden ni los papeles. Entonces, ahí sí pedimos más apoyo de la Administración. Entramos en las 3 R's. Como habéis visto, estos primeros 4 apartados es una visión global de la empresa. Hablar de sostenibilidad en una empresa sin estos 4 aspectos no tiene sentido. Entraríamos ahora en temas de economía circular, gestión medioambiental, etc. El primer aspecto, las 3 R, reducir, reutilizar, reciclar. Ese orden de jerarquía, primero reducir residuos, ¿no? Es decir, la generación de residuos. Muchas veces nos encontramos, hay una parte que puede depender del comercio, pero otra parte viene aguas arriba. Hay muchos de estos temas están en el ecodiseño, porque las tiendas comercializan lo que les llega de la producción.
Si de producción de fábrica le viene, voy a hablar de alimentación, una caja de galletas que tiene, en vez de un solo envoltorio, 3 envoltorios, eso se podría hacer mejor, pero para corregirlo hay que ir al ecodiseño. Sí, ya hay directivas europeas y normativas nacionales traspuestas que inciden ahí, pero hasta que tenga efectividad en el mercado hay muchas mejoras que dependen del sector productivo, porque al final lo que llega al comercio es lo que le viene del sector productivo. Si viene con 4 envoltorios, la culpa no es del comercio, el comercio vende los productos que se están fabricando actualmente. Entonces ahí hay una parte de reducción, pero el comercio sí puede reducir. ¿Cuántas bolsas doy? Ya hay que cobrar las bolsas para que haya una sensibilidad, pero no solamente en eso, en otros recursos. Por ejemplo, y veremos cómo son los consumos, etcétera. En la gestión diaria del día a día sí podemos hacer también reducción de todo es necesario tenerlo en papel, o si hago digitalización de sistemas contables, hay mucho papel que puedo ahorrar, etcétera. Poco a poco, no es una cosa para hacerla de hoy para mañana, pero sí vayamos teniendo esa progresión. Reutilizar, lo mismo, pues ya hay muchos, ya estamos extendiendo en el comercio que dan bolsas reutilizables para que pueda el cliente venir una vez y ya no tiene un uso, tiene, bueno, son o de tela, etcétera, lo puede utilizar muchas veces. Yo recuerdo de pequeño, cuando me mandaban a comprar el pan o algo, yo tenía una taleguita y era la misma taleguita todos los días. Bueno, pues ese tipo de pequeños gestos al final, millones de personas supone mucho. Sostenibilidad en las compras y en el proceso comercial. Aquí es que todos nos vayamos también concienciando y responsabilizando en cuando compremos, no todo es el precio. Es decir, si de hecho cada vez, y con temas de normalización, es decir, con sellos y demás, cada vez tanto el consumidor está más informado y en la etiqueta vienen cómo son los procesos, pero nosotros también como comerciantes somos responsables de lo que compramos. Hay productos que si se hacen en un país que a lo mejor ni se respetan, hay niños trabajando, cada vez eso está más controlado, pero se han hecho en condiciones que no son las adecuadas, pues ese tipo de cosas, aunque sea más barato, no deberíamos de comprarlas. O hay un tema que es importante, ocurre por ejemplo con los productos ilegales, ¿no? Las falsificaciones y demás. ¿Sabéis cuánto supone al año en España de pérdida de comercios y de empleos? Suponen más de 5.000 comercios y unos 15.000 empleos solo en comercio. Es decir, si sumamos el montante económico, lo que resta, comercios que están pagando sus impuestos, etcétera. Entonces, pues, personalmente pienso, hay que ayudar a las personas necesitadas, que son el último eslabón de una cadena, que detrás hay mafias y demás, pero hay que actuar porque estamos destruyendo 15.000 empleos y 5.000 comercios al año, y generalmente suelen ser locales. También el resto de la cadena productiva afecta, ¿no? Entonces, esto es responsabilidad de todos. Y a la hora de comprar productos, pues discriminar productos que sean más perjudiciales para el medio ambiente y que la sociedad en general, ciudadanos, consumidores, empresas, fabricantes, nos vayamos concienciando. Y no solamente el factor precio. Servitización y sostenibilidad en las ventas. Este tema es muy importante y quizás clave en el comercio. De aquí, si preguntamos, y los que estéis en vuestros comercios viendo esta sesión, ¿cuántos tenéis un coche comprado y cuántos tenéis un renting? Cada vez somos más los que tenemos a lo mejor un renting, pero en sectores como el sector electro también hay experiencias piloto, y en otros países avanzados que hay un renting, pagas por el uso. La servitización es que cada vez se irá pagando, no todos los productos son susceptibles de ello. Evidentemente en alimentación vas a comprarlo, porque si compro una manzana me la voy a comer, ¿no? Pero en otros lo utilizarás y tendrá más uso. En el mercado, por ejemplo, tecnológico de las empresas, ordenadores, equipos de impresoras, etcétera, la gran mayoría no compra los equipos, sino que hace un uso de renting y el servicio técnico se encarga de que pueda tener luego una segunda vida, una tercera vida. La directiva europea
tiende al mercado, en todos aquellos productos que sea factible, hay otros que no, hacia una mayor servitización. Muchos de los comercios tenderán a facilitar esa servitización para acompañar el servicio, y el margen muchas veces viene en el servicio de mantenimiento y no tanto en la venta pura y dura, con lo cual el marco jurídico que tenemos en la Unión Europea va a empujar a mucho comercio, a todo el comercio, grande, pequeño, mediano, en aquellos casos que sea factible a una mayor servitización. Se están recuperando servicios técnicos que en la primera década de 2000, en la época de la burbuja inmobiliaria, un televisor tenía un arañoncito, otro nuevo. No, se perdieron muchos servicios técnicos que ahora se están recuperando, porque la tendencia es que tenemos que optimizar los recursos que tenemos. El comercio también tiene que adaptarse y ser parte, un aliado de fabricante, pero en la cadena. Evidentemente hay conflictos en el mercado, lucha de intereses, no es fácil, pero el mercado va empujando hacia ese modelo de negocio que al final genera margen en el largo plazo y no en una venta puntual. Será un modelo híbrido, pero en eso debemos de reflexionar también. La sostenibilidad de las instalaciones. Como estáis viendo, son cosas que son obvias, ¿vale? Pero aunque sean obvias, muchas veces, y detectamos en nuestro call center, y después de muchos años, hay sobrecostes que no tenía no tenía el seguro con las coberturas correspondientes, tenía menos. He tenido un tema de rotura de agua, pero no había pasado todas las inspecciones, no había hecho el mantenimiento adecuado. Cuando no se hace el mantenimiento adecuado, o el propio vehículo con el cual llevo la mercancía a los clientes en mi zona de reparto, es como un coche particular. Si no cuido los neumáticos, no cuido esto, el día que me da la cara el problema, el mantenimiento me cuesta 10 y la reparación me cuesta 100. Grosso modo, poniendo un ejemplo, en la empresa no ocurre, muchas veces hay muchos sobrecostes por no tener un adecuado mantenimiento. Eso al final en la cuenta de resultados, que ya hemos comentado que es importante, mayor digitalización en el control interno de costes, cuando lo analizamos, y en experiencia piloto que se analizan, es un tema clave de falta de competitividad porque estás mermando tu margen. Sostenibilidad en la logística del transporte, más de lo mismo. Aquí hay dobles aspectos, ¿no? También hay una palabreja que diríamos competition, cooperar entre competidores. El Centro Comercial Abierto de Lucena, habrá comercios que lleven pues, la compra del supermercado a domicilio, etcétera. Algunos a lo mejor tienen volumen suficiente, pero en transporte, en logística, lo más importante es minimizar el transporte de aire. Servicios compartidos de llevar los productos a domicilio en el ámbito local pueden ser buenas herramientas para además competir contra otros competidores globales. Entonces, en la cooperación de lo local, sí compartimos recursos de transporte cuando sea viable. Hay algunos modelos de negocio que por sí solo, si vas a montar una cocina, llena el camión. Pero en la última milla, la cooperación a través de centros comerciales abiertos, como el caso de hoy de Lucena, puede haber muchas sinergias que generen economías de escala y ahí podemos ser más competitivos que la competencia. Pero requiere, además, reducimos la huella de carbono. Yo en estas sesiones suelo decir algo que todo lo de la sostenibilidad está muy bien y demás, pero esto creo en ella porque además cuando se hace monetariamente funciona. Esto tiene un retorno económico. No es solamente, y perdonadme la broma, un pin de colorines que me pongo en la solapa. Para un comercio local, el aplicar progresivamente este tipo de medidas supone disminución de costes e incluso mejora de rentabilidad en determinados productos. Si lo hacemos, al final va a redundar en una mejor rentabilidad de la empresa y resultados económicos. Finalmente, el último punto son gestión de residuos puramente duros. Nosotros en la Asociación de Electrodomésticos, evidentemente los RAE, residuos de aparato eléctrico y electrónico, nos condiciona bastante. Nosotros tenemos creado un sistema mancomunado que
utilizando esa palabreja de competition, es decir, utilizan unas 1.200 empresas en Andalucía repartidas en cerca de 500 municipios, la logística y demás para gestionar todos esos residuos se hace de forma compartida. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento de los frigoríficos solamente hay una, los centros de almacenamiento de ese tipo de residuos que tienen que tener unas condiciones son determinadas y están localizadas en determinados sitios, los transportistas con la autorización para poder llevar ese tipo de residuos son los que hay. Cuando empezamos hace 15 años a gestionar, a darle ese servicio a los asociados, en más de 300 municipios de los 500 era imposible cumplir la normativa, porque un gestor por sí solo ir a recoger una lavadora de residuos a un pueblo perdido en la montaña, no digo ningún nombre, dice, no, como dicen los jóvenes, no renta. Cuando tenemos más de 800 almacenes activos, minimizamos el transporte de aire. Hay veces que lo llenas en una sola parada, pero si no, en 5 o 6 paradas, el 100% de la efectividad no lo hay, pero hemos minimizado al máximo el transporte de aire, que en estos temas de logística es de lo más caro. Temas también que están muy en boga, envases domésticos, que ahí la cooperación con los ayuntamientos en el 90 y tantos % de los municipios es alinearnos a la política que está haciendo el ayuntamiento en los residuos domésticos, pero en plataformas logísticas, etcétera, se generan otro tipo de residuos profesionales, industriales y demás, que ahí sí estamos planteando soluciones, y no solamente del sector electro, sino en cooperación con otras plataformas, sean de textil, etcétera, porque un palé es común, entonces vertebrándonos en polígonos industriales, etcétera, hay que crear sistemas privados o público-privados para dar soluciones a cosas que todavía no estaban resueltas, como nos pasó hace 15 años con el tema de los RAE, y ahí la cooperación entre los comercios es importante. La parte final, os la dejo para vosotros, sería una reflexión de para qué ha servido esta sesión, qué podría hacer para mejorar tu negocio y finalmente, qué vas a hacer para hacer tu negocio. Evidentemente, esto con las sesiones, las píldoras formativas y demás, y habría que complementarlo con la herramienta que está colgada en la web, que tendréis todo el enlace, de autoevaluación, de diagnóstico, que con estas píldoras formativas, primero, además lo bueno sería hacerlo primero sin hacer las píldoras formativas, ver qué puntuación tenemos, en base a lo que respondamos, va a salir como si fuera una etiqueta y posicionará nuestro comercio en nivel A, B, C o D. D, evidentemente, que está peor, y A, que estaría perfecto. Esta herramienta nace de este proyecto de comercio verde, comercio local, como un comercio abierto que irá, un proyecto abierto que irá creciendo, de cooperación. Empezamos en este nivel, pero se trata de ir subiendo escalones, ¿vale? Progresivamente la herramienta se irá dándole vuelta de tuerca para que vayamos progresando, porque el marco normativo también nos va a obligar a ello. ¿Dónde está la información? Entrando en comercioverdeYlocal.com, tenéis toda la información en file, en el Ayuntamiento de Lucena, en el Centro Comercial de Lucena y en la propia file. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y bueno, confiamos que este proyecto de comercio verde, comercio local, de cooperación con asociaciones y ayuntamientos, pues sirva para impulsar y reforzar la viabilidad del comercio local en nuestros municipios. Muchas gracias.